Otro concepto importante en este tema se llama el equilibrio iónico del agua. ¿Y en qué consiste eso? En que el agua efectúa su propia reacción de transferencia de protones, su propia reacción de ácido y base. Ocurre que el agua consigo mismo, ciertas moléculas de agua, transfieren un protón a otra y me originan estas dos especies químicas, los llamados ion hidronio y ion hidróxido. Si en una disolución cualquiera la concentración de ion hidronio es muy elevada, esa disolución adquiere un carácter corrosivo porque es una especie muy activa. E igualmente también si esa disolución contiene una concentración elevada de este otro ion hidróxido, también muy activo y por lo tanto también corrosiva. Esto podría ocurrir en una disolución de ácido clorhídrico concentrado, corrosivo, o esto en una disolución de hidróxido de sodio, sosa cáustica concentrada, también corrosivo. En el caso del agua, lo que ocurre es simplemente que ciertas moléculas transfieren un ion hidrógeno a otra. La representación esquemática del ion hidronio sería esta, con una carga positiva. Voy a quitar este signo más. Y la concentración del ion hidróxido sería esta otra, con carga negativa. Dos iones. Este equilibrio iónico del agua tiene su constante de equilibrio, su K sub C. Su constante de equilibrio sería igual al producto de las concentraciones de los productos. Y en el cociente vendrían dos moléculas de agua. Al ser dos moléculas de agua vendría la concentración de agua al cuadrado, pero ya decíamos que la concentración de agua es constante. Esta sería la constante de equilibrio. Y a esa constante de equilibrio se le llama K sub W. Y el nombre que recibe es producto iónico del agua. K sub W. Y tiene un valor a 25 grados de 10 elevado a menos 14. De aquí se deduce lo siguiente, que en agua pura la concentración de iones hidronio es igual a la concentración de iones hidróxido y es del orden de 10 elevado a menos 7 molar. Muy pequeñita. Por eso el agua conduce débilmente la corriente eléctrica, el agua pura, porque no posee suficiente electrolito. Este equilibrio se produce muy poco. Esto está muy desplazado a la izquierda. Hay poca concentración de estas especies químicas. Un parámetro importante en las disoluciones acuosas es el llamado pH. El pH se define como el logaritmo decimal cambiado de signo de la concentración de iones hidronio. Para calcular el pH de un medio hay que calcular la concentración de esta especie química, hallar el logaritmo y cambiarlo de signo. La escala de pH viene determinada por el valor de este producto iónico, que también lo recalco aquí,
y con este valor siempre recordable, 10 elevado a menos 14. La escala de pH oscila entre estos dos valores extremos, 0 y 14, estando en su punto medio el valor 7. A este valor se le dice que es pH neutro. En un rango menor que 7, o entre 0 y 7, se dice que este pH es ácido. Y mayor que 7, entre 7 y 14, se dice que es un pH básico o, también otro término, alcalino. En el vocablo árabe, álcali. Nosotros también podemos conocer la concentración de iones hidróneos conociendo el pH con la fórmula inversa, que conviene también tenerla apuntada. Y es que la concentración de iones hidróneos es igual a 10 elevado a menos pH. Esta otra fórmula es simplemente despejar de esta expresión la concentración de iones hidróneos y tendríamos esta otra. Otro concepto clave en toda esta cuestión de ácidos y bases es el de los llamados pares conjugados. Si veíamos en el equilibrio de un ácido, esta ecuación, diríamos que HA es el ácido y al ceder protón, la especie subsiguiente que genera este ion negativo puede considerarse como una especie susceptible de captar un protón y regenerar el ácido. Por lo tanto, esta especie, según Bronsted-Lowry, sería una base. Y a esta especie se le llama base conjugada de el ácido HA. Todo ácido tiene una base conjugada. E igualmente lo que hablábamos con el equilibrio de una base. Todo esto en forma genérica que ya la veremos con ejemplos reales. Aquí esto acepta un protón y esta especie química es susceptible de ceder un protón y regenerar la base. Puede ceder un protón, luego se considera que es un ácido que procede de esta base, entonces se llamaría ácido conjugado de la base B. Este concepto de ácido y base conjugado es importante porque se combina con el concepto de la fortaleza relativa de ácidos y bases. Dos cositas. La fuerza de un ácido o de una base depende de su valor de K sub A o de K sub B. Cuanto mayores sean las constantes de acidez o basicidad, cuanto mayor, querrá decir que el equilibrio está más desplazado a la derecha y más fuerte es esa especie química, el ácido funcionando como ácido o la base. Dentro de esto hay que hacer un distingo entre lo que se considera fuerte y es un ácido fuerte
es aquel que se dice que está totalmente disociado. Esto es, su constante de acidez va a tener un valor tal que es infinito. Al estar este equilibrio totalmente desplazado, en el valor de la constante, el denominador la concentración de esta, cuando se alcance el equilibrio, va a ser cero. Su valor es infinito. Esos ácidos no tienen constante de acidez, van a estar totalmente disociados. Y los ejemplos a recordar y que se utilizan mucho son el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, por poner un ejemplo de 3 ácidos fuertes, totalmente disociados. Y como ejemplo de base fuerte, podríamos poner de ejemplo los hidróxidos de sodio, hidróxidos de potasio y a lo mejor un hidróxido de alcalino térreo tipo como el hidróxido de calcio. Estas sustancias no tienen ni constante de acidez ni constante de basicidad. La constante de basicidad también sería infinito, totalmente disociado. Y se apoderan del adjetivo fuerte. Por lo tanto, cuando nos refiramos a un ácido o una base que sí tienen constante finita de acidez o basicidad, no podemos decir que es fuerte. Entrarían dentro del campo de ácidos y bases débiles, porque tienen un valor finito de esas constantes. La palabra fuerte implica la constante infinita. En el caso de los ácidos, totalmente disociados, porque los ácidos se dice que experimentan una disociación.